quería compartir con ustedes esta interesante charla con Fray Francisco Tayana, donde hablamos de política, de geopolítica y de las proyecciones internacionales de las potencias. Presten atención porque no tiene desperdicio. Vamos a la nota. Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco y estamos en comunicación con Francisco Tayana, analista de política nacional e internacional. Hola Francisco, ¿cómo estás? Historiador también, perdón. Buenos días, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bien, bueno, un mundo convulsionado, todo resuena en todos lados y bueno, hay una inestabilidad política, lo vamos viendo todos los días. La guerra en Medio Oriente con distintos focos, la guerra de Rusia con la OTAN y bueno, tensiones que cada vez son más fuertes y que van escalando y que de alguna forma repercuten en todo el mundo, sobre todo en nosotros que nos dicen o nos quieren poner como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, un poco para entender la situación marco, lo que el mundo está transitando es un proceso por el cual estamos pasando de un sistema unipolar, donde había una sola superpotencia, los Estados Unidos, a un mundo crecientemente multipolar, en el cual vemos la emergencia de una serie de grandes potencias que a medida que avancen estas décadas, progresivamente ninguna va a ser lo suficientemente fuerte para imponérsele al resto. Cada uno va a tener suficientes capacidades para defender sus imperativos estratégicos. Entonces, hasta que eso llegue a un nuevo equilibrio, vamos a ver muchos de estos cimbronazos. Ahora, ¿cómo juega el tema nuclear en todo esto, ¿no? Porque hay puja entre potencias nucleares, ¿no? O sea, todos los grandes jugadores son jugadores nucleares. Y bueno, hay líneas rojas que se vienen pasando constantemente. La lucha final es por la energía, ¿no? Por los caminos de comercio y por la energía. Que todos la necesitan, pero parece ser que no hay un consenso, un acuerdo, porque hay energía suficiente quizás para todo el mundo, pero bueno, por ahí se buscan ventajas estratégicas, ¿no? Claro, o sea, que hay energía, a medida que las economías se sigan desarrollando, esa energía de todas maneras, desarrolla un panorama un poco más complejo. Sin embargo, más que la energía, yo diría que esto termina girando en torno a una cuestión de poder y hegemonía. Estados Unidos, como la superpotencia hegemónica, no está dispuesta a perder ese rol, pero se enfrenta con el obstáculo de que sus capacidades relativas van menguando. Entonces, incluso el armamento, ¿no? Están teniendo problemas con la reserva de misiles antiaéreos y todas estas cosas, ¿no? Sí, eso tiene más que ver con el hecho de que Estados Unidos desarrolló en las últimas décadas un tipo de complejo militar industrial en la cual priorizaron desarrollar las armas más sofisticadas, más caras del mundo, pero a medida que estos conflictos se van multiplicando, la perspectiva ya no es de operaciones militares puntuales y limitadas en sus objetivos, sino que empiezan a tener conflictos abiertos cuyo final es incierto, y eso lo lleva a un problema de producción, ¿no? Lo que se pensaba que el mundo había dejado atrás, que son guerras de duración larga, con casos como la guerra de Ucrania, con casos recientemente como el conflicto en Medio Oriente, demuestra que eso no es cierto, y eso implica unos imperativos estratégicos y productivos que son ciertamente complejos y sobre todo no se pueden improvisar. También en eso Estados Unidos se enfrenta a un problema porque
mucha de la producción armamentística de Estados Unidos se basa en el sector privado. Entonces, ahí el gobierno estadounidense tiene una conversación compleja para tener con los productores de armas, a los cuales les tendría que demandar inversiones muy significativas para conflictos que no necesariamente sean tan largos. Entonces ahí también hay un problema económico, digamos, de la viabilidad de la ganancia de esas inversiones. Ahora, tenemos a Estados Unidos el gran jugador en retroceso por ahora, que está interviniendo directa o indirectamente en todas las guerras que hay en curso, ¿no? Sobre todo en la guerra que está encabezada por la OTAN contra Rusia. Ahora, hay una alianza, por lo menos transitoria, diría yo, entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y algunos países más. Ahora, ¿es posible que, o vos ves viable que esa alianza se sostenga en el tiempo por supervivencia o por lo que sea? A ver, alianza me parece una palabra un poco fuerte, que no necesariamente retrata bien lo que está sucediendo. O sea, ajá, alianza entre esos 4 países no hay. Lo único que sí puede describirse como una alianza, que es la única alianza militar que tienen respectivamente, es la alianza militar que existe entre China y Corea del Norte. Eso es una alianza militar de mucho tiempo y es la única situación. O sea, si Corea del Norte es atacada... Y Rusia y Corea del Norte, que Corea del Norte mandó soldados a Rusia. Pero eso no es una alianza militar. ¿No? O sea, una alianza militar implica que si uno es atacado, el otro también tiene que entrar en guerra. Ajá. Y eso, o sea, lo que estamos viendo es cooperación. Ajá. Y ahí sí, digamos, hay mucho. Vale, de hecho, claro. A ver, que Corea del Norte esté mandando hombres a Rusia, es cierto que Corea del Norte le está vendiendo mucha artillería y muchas municiones a Rusia, es cierto que Rusia ha provocado un boom económico en Corea del Norte, algo que hace 10 años nadie esperaba. Todo eso es cierto, que China y Rusia cooperan, que China e Irán cooperan, que Rusia e Irán cooperan, todo eso es cierto, pero estrictamente no hay alianza, porque de haber sido atacado Irán en esta guerra, si hubiese una alianza tendríamos ya una guerra mundial. Ajá. Entonces es un juego más sutil y más complejo en algún punto. Efectivamente, esos 4 países tienen un interés convergente en resistir estos avances, estos coletazos que pega Estados Unidos en distintas partes del mundo, pero cada uno tiene su propio juego, y eso también hay que entenderlo. A ver, por ejemplo, esta cooperación que hablamos entre Rusia y Corea del Norte no necesariamente sean buenas noticias para China, porque eso le da un margen de maniobra y un juego a Corea del Norte, que es un país que tiene armamento nuclear, que lo saca un poco de la órbita china y le da otras opciones. Rusia tiene una creciente dependencia de China en varios frentes, pero a la vez está creciendo la influencia china en Asia Central, ¿no? Los Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, tradicional patio trasero de Rusia desde el siglo XIX y todos parte del ex imperio ruso y el ex imperio soviético. Entonces, no dejan de haber algunas diferencias, si bien tienen un objetivo en común, que es la defensa frente a estos avances estadounidenses. Otra también de estas de estas sutilezas en la complejidad de esta relación es la cooperación de larga data que tiene Rusia con la India. India, tradicionalmente un gran rival de China en el sur de Asia, mientras que China tradicionalmente ha tenido una relación mucho más cercana y mucho más cooperativa con Pakistán. Pakistán, el gran enemigo tradicional de la India. Entonces son distintas capas y que se van acumulando, y por eso insistí tanto en esto de establecer el marco de la emergencia a un mundo multipolar, porque
fundamentalmente lo que no estamos es ante una nueva guerra fría, ¿no? Este es un concepto que cada tanto se tira en los medios, pero fundamentalmente la Guerra Fría fue un conflicto muy puntual, claramente bipolar, donde los bandos estaban, por lo menos inicialmente, más marcados. Acá en un mundo multipolar, cada una de estas potencias va a tener sus diversos intereses y sus relaciones contradictorias con todas las demás. Entonces pasa a ser un tablero mucho más complicado. Ahora, bueno, hay varios jugadores más que están, nosotros metemos la OTAN y está Inglaterra, que es un gran jugador ahí, que un gran jugador geopolítico, ¿no? Y que maneja voluntad. Y está Israel también, que hasta le está torciendo en algún punto, o pareciera el brazo de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, a ver, Inglaterra sigue siendo una potencia importante, una potencia en un declive mucho más marcado, una potencia que fundamentalmente desde el Brexit, desde que se fueron de la Unión Europea, creo que una década más tarde sigue sin tener un claro rumbo, ¿no? En muchos sentidos, en sentido militar, en el sentido del mundo de la inteligencia, es un país muy subordinado a los Estados Unidos. De hecho, es uno de los pocos países del mundo que Estados Unidos no se molesta en espiar porque no hace falta, porque a esta altura el MI6 más o menos es una rama de la CIA. Sin embargo, su posición en Europa la coloca en un lugar incómodo, particularmente con algo que pasó el año pasado, pero creo que sus frutos los vamos a ver en una década, que es cuando Trump les torció el brazo a los europeos y logró que se comprometan a pasar a gastar el 5% de su PBI en defensa, lo cual, dicho sea de paso, es una barbaridad. Es muchísima plata para gastar en defensa. Ahora, eso va en contra de lo que ha sido el acuerdo más o menos explícito entre Estados Unidos y Europa desde los años 50, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el cual Estados Unidos fundamentalmente se encargaba de la seguridad europea frente a la amenaza soviética, y Europa pasaba a tener un rol mucho más subordinado a Estados Unidos en la proyección geopolítica global. Ahora, con estos nuevos compromisos en gasto militar es cuestión de tiempo hasta que la gente en Berlín y en París y en Roma y en Bruselas se hagan la pregunta de cuál es el sentido que Estados Unidos nos lleve de las narices si nosotros tenemos que pagar por nuestras propias armas. Entonces, en este escenario, la viabilidad de mediano plazo de la OTAN entra en serias dudas, y no me sorprendería que en los siguientes 15 o 20 años podamos ver finalmente la emergencia de un ejército europeo. Y ahí ya, nuevamente, ahí Europa pasaría a ser otro polo en este mundo multipolar con sus propios juegos y sus propios intereses. Y de hecho, desde el retorno de Trump, que hemos visto un nivel de autonomía de los líderes europeos anteriormente inusitado. Entonces, creo que estamos viendo cambios bastante acelerados en términos geopolíticos. Otro actor ahí muy importante a tener en cuenta, que tiene su propio juego y un juego muy complejo y que se está consolidando como claramente una de las principales potencias secundarias, es Turquía. Dicho sea de paso, Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN. Es un país que tiene tensiones con otros miembros de la OTAN, como Grecia y ocasionalmente Francia. Es un país que está involucrado en los Cáucasos, en Medio Oriente, en el norte de África, en África Oriental, y tiene sus propios diseños estratégicos. Una línea ideológica distinta por ahí, ¿no? No solo una línea ideológica distinta, sino imperativos geopolíticos diferenciados. Digamos, las prioridades de Ankara son muy distintas de las de Washington, las de Londres o las de Bruselas. Y de hecho la relación de Turquía con el resto de Europa en los últimos años empeoró bastante, sobre todo cuando quedó claro que la Unión Europea no tenía ninguna intención de dejar entrar a Turquía. Entonces, esta es una más de
de muchas transformaciones en las cuales el entramado geopolítico global se va complejizando mucho. Ahora, ¿cómo lees vos esta guerra proxy a través de Ucrania contra Rusia, cuando Rusia les vendía energía a un precio creo que diferencial, ¿no? A toda Europa? ¿Cómo ves esto? ¿Es ideológico o tiene un interés realmente geopolítico? Más de una cosa puede ser cierta al mismo tiempo. Yo creo que la actual guerra en Ucrania es un recordatorio de que no hace realmente falta de que alguna de las partes involucradas tenga ganas de ir a la guerra para que una guerra suceda y una guerra se prolongue. Yo creo que hubo un error de cálculo grave de parte de los europeos que pensaban que podían incorporar Ucrania a la Unión Europea y eventualmente a la OTAN. Algo que hubiese hackeado estratégicamente a Rusia bastante, algo que hubiese expandido la influencia de Bruselas mucho, y creo que apostaban justamente por este nivel de integración comercial que venía teniendo Rusia con Alemania y otras economías, que Rusia simplemente lo iba a aceptar. Un error, un juicio que se demostró profundamente erróneo, pero que no estaba sin antecedentes. Pensemos que los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, son miembros de la OTAN, fueron incorporados y están muy muy cerca de lugares estratégicamente muy sensibles de Rusia. De hecho, con la incorporación de los bálticos, las tropas de la OTAN pasaron a estar a creo que unos 200 kilómetros de San Petersburgo, la segunda ciudad del país, cuando en 1989 estaban a 2.000 kilómetros, o 1.000 y pico. Entonces, bueno, y creo había que... un acuerdo de no hacerlo con la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? O sea, habían hecho un acuerdo de no avanzar hacia el este. Sí, un acuerdo de palabra, y en última instancia las palabras no son las cosas. Y sobre todo lo hicieron en un momento en el cual yo creo que, a la luz de la historia, probablemente un error, pero la realidad es que en los años 90 y principios de los 2000, Rusia fundamentalmente no podía hacer nada para detenerlo. Entonces simplemente tuvieron que aceptar eso y retroceder bastante en su proyección estratégica. Distinta era la situación en 2007-2008 con Georgia, en el cual Rusia sí intervino militarmente en una breve guerra. Después en el 2014, cuando un golpe promocionado por Occidente derroca al presidente prorruso de Ucrania, es cuando Rusia manotea la península de Crimea y avanza un poco en el este. Pero la situación políticamente no se resolvió, y después en el 2022 hubo un error de cálculo por parte de Putin, que yo creo que él se había convencido que fundamentalmente él no iba a tener que pelear una guerra en Ucrania, y de hecho después los despliegues militares demostraron inicialmente el poco nivel de preparación que se tenía. Yo creo que Putin estaba convencido que con un despliegue grande de fuerza militar y una avanzada frente a Kiev, que el gobierno de Zelensky colapsaba, los ucranianos se rendían y se llegaba a alguna clase de acuerdo político. De hecho, en los primeros días de esa guerra, los ucranianos y los rusos estaban negociando en Turquía, y fueron los estadounidenses que mandaron al ex primer ministro británico Boris Johnson a decirle a los ucranianos que se levanten la mesa de negociación, que la OTAN les iba a dar dinero, les iba a dar armas, les iba a dar municiones para que pudiesen combatir a los rusos. Y acá también estamos en una de esas situaciones en las cuales los diferentes imperativos estratégicos de alianzas cada vez más endebles salen a la luz, porque en muchos sentidos la guerra en Ucrania, en términos estratégicos para Estados Unidos, ha sido prácticamente toda ganancia, y para Europa ha sido prácticamente toda pérdida. Entonces,
el resultado final de eso creo que también va a implicar una fuente de tensión importante en esa relación transatlántica. Ahora volvamos, porque es tan apasionante este tema como para seguirlo charlando un día, pero quería también que vayamos un poco a Estados Unidos, política interna, la situación de Trump, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, un retroceso que por ahí, según mi visión, va teniendo, y la influencia de Estados Unidos en Argentina precisamente y en toda América Latina con la política de Trump de bueno, lo que ha hecho en Venezuela y lo que viene haciendo en América. Bueno, hay varias cosas. La situación de Trump interna es crecientemente mala. Ahora en noviembre se le vienen las elecciones de medio término, hay una chance real de que sufra una derrota dura. Y si le va lo suficientemente mal en noviembre, podría llegar a enfrentar un juicio político. Entonces eso también explica un poco su desesperación con Irán, porque él tiene perfectamente claro que está corriendo a contrarreloj en una guerra desastrosa que inició él sin un claro plan ni objetivos. No sabe cómo salir de ese berenjenal a tiempo. A ver, Israel tendrá su influencia y tiene sus presiones, pero Trump también, o sea, toma sus propias decisiones. Y la relación Israel-Estados Unidos es compleja. Y en ese sentido no es tan sencillo como Estados Unidos es un títere de Israel. Israel tiene efectivamente mucha influencia sobre los Estados Unidos, pero recordemos que hay en el gabinete de Trump muchas personas que genuinamente tenían ganas de avanzar contra Irán y tenían ganas hace mucho tiempo. De hecho, de las primeras cosas que hizo Trump en su primera presidencia fue destruir el acuerdo nuclear que había hecho Barack Obama junto con otros líderes del mundo sobre el programa nuclear iraní, un acuerdo que Irán estaba cumpliendo, y lo primero que hizo fue destrozarlo. Entonces, me parece que hace tiempo que Trump venía buscando una pelea con Irán. Yo creo que sacó lecciones incorrectas de Venezuela, creo que pensaba que podía replicar una acción militar de mucho impacto político y mediático en un día y que los iraníes iban a negociar. El tema es que Irán no es Venezuela, Irán es anteriormente se llamaba Persia, es una civilización que ha existido en una u otra forma hace 2500 años. Claro. Y en 2 milenios y medio muchas veces han demostrado mucha voluntad de combatir, que es uno de los elementos esenciales en cualquier conflicto militar. Yo creo que en eso vemos un Estados Unidos espasmódico. Yo creo que Trump no es un gran estadista, no creo que sea un estratega, y me parece que está cometiendo una serie de errores no forzados. En cuanto al caso particular de Argentina, a ver, ¿podemos hablar de la influencia estadounidense? Sí. ¿Podemos hablar del efecto que eso tiene en la política local? Todo eso es cierto, pero a ver, los que votaron a un presidente pro-estadounidense, o sea, fue el pueblo argentino. Claro. Mayoritariamente en una elección libre. Entonces, un presidente que hizo campaña diciendo que sus dos aliados iban a ser Estados Unidos e Israel, y en el balotaje la mayoría del pueblo argentino dijo, sí, estoy con esto me parece una buena idea. Entonces, las relaciones bilaterales son bilaterales. Igual yo te lo digo en el sentido de que, bueno, Trump está debilitado, como decís vos, si pierde las elecciones, en las elecciones de medio término, la elección acá la ganó Trump, ¿no? Con el financiamiento, toda esa operación que hubo. Va a influir directamente en la política nacional, como está influyendo en la economía, ¿no? No, sin dudas. Y me parece que un gobierno de Trump que entre en una espiral autodestructiva
son sin dudas malas noticias para Milei de acá al año que viene. Esto sin tener en cuenta qué es lo que puede pasar con la guerra de Irán, qué es lo que puede pasar con el precio del petróleo, qué puede pasar eso en Argentina con la inflación, con el dólar, que son realmente los dos puntos de legitimidad que ha logrado construir el gobierno libertario. Entonces, si esa promesa de estabilidad macroeconómica, inflacionaria y cambiaria se va por la borda, no tiene muchas más cosas en las que asegurarse. No, aparte que Estados Unidos, ponele que cambie el presidente o cambie la política, cambian la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? No necesariamente. En algunas cosas sí, crecientemente no. No creo que el gobierno de Kamala Harris y su potencial secretario del Tesoro hubiesen prometido 20.000 millones de dólares para rescatar al gobierno de Javier Milei en una elección de medio término. Me parece que esa fue una decisión prácticamente sin precedentes, que fue 100% Donald Trump. Sí. Aparte un gobierno... Me refiero en intereses estratégicos, ¿no? En querer manejar determinadas cosas. Sí, pero aún el aparato burocrático profesional estadounidense no es un monolito. Y ellos tienen visiones muy distintas de lo que quieren hacer con el mundo y cómo. Y hay una tensión real, que es un debate que, digamos, es racional, no digo ni sabio ni positivo, pero digo racional en el sentido aristotélico del término, que responde a la lógica, que es si Estados Unidos, que fue el constructor, el arquitecto y el garante del actual orden mundial, un orden mundial que cada vez más le cuesta sostener y creo que en el mediano plazo es insostenible, hay un debate si vale la pena intentar continuar siendo garante del orden, algo que probablemente fracase en un plazo, o pasar de ser un garante del orden a un agente del caos, cuyas consecuencias serán inciertas, pero estamos ante un Estados Unidos que, sobre todo lo que crecientemente le está ofreciendo al mundo, es capacidad de destrucción. Y la capacidad de destrucción de Estados Unidos sigue siendo inigualada en términos convencionales. Entonces, ahí hay un debate de fondo de qué es lo que se quiere hacer y cómo. Lo cual, nuevamente, nos lleva a un escenario de incertidumbre, sobre todo con la posibilidad de un Donald Trump profundamente debilitado hacia fin de año. Qué interesante, qué interesante. Francisco, realmente muy rica la charla, me abriste un montón de vías para investigar. Creo que quedó corta, me parece que en algún momento te voy a molestar nuevamente para seguir profundizando algunos de los temas que hablamos. Está muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Un abrazo gigante y gracias. No, por favor, gracias a vos. La verdad es que... Espero que les haya gustado la nota. Bueno, para mí me resultó muy interesante. Nuevos puntos de análisis. Les digo gracias por estar a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen por las redes. Le doy gracias también por los comentarios, por las comunicaciones que tienen con nosotros. Y también los invito a suscribirse a nuestro canal, Rubén Daniel Cian, @Rubén Daniel Cian en YouTube, Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes en Facebook, Rubén Daniel Cian FM 91.5 en Instagram, también en Threads, y también estamos en nuestra página web www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. Gracias.